Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar donde se encuentren. El día de hoy en las historias que cambiarán tu vida, tenemos un momento mágico y especial porque vamos a homenajear al ingeniero Carlos Topete Topete, mi padre. Cumpliría el 26 de julio 100 años de vida. Pero en este momento, bueno, no lo tenemos aquí, pero lo tenemos presente en cada uno de nuestros corazones. Y bueno, me da gusto tenerlos aquí, hermanos, sobrinos, y tenemos a un invitado muy especial que es Gustavo Mas, presidente del Salón de la Fama de Ajedrez de México y de América. Le agradecemos su presencia en este evento porque para nosotros pues es muy importante su presencia. Muchas gracias, muchas Entonces, gracias. pues vamos a dar inicio a este homenaje. Va a iniciar Erika, va a decir algunas palabras para su abuelo y posteriormente vamos a ver el video de homenaje. A ver, Erika. Bueno, pues ahora buenos días. En este momento son buenas noches a todos. Y bueno, pues, ¿qué les puedo decir de mi abuelo Carlos Topete? Un excelente abuelo. Yo recuerdo muy bien de él cuando me decía, llegaba a la casa de mi abuelita, a su casa, y nos decía, ¿sabes qué? Abre ese cajón. Abrí el cajón y oh sorpresa, como una pequeña niña feliz de abrir ese cajón y ver que estaba el chocolate que me encantaba en aquel entonces, era un chocolatoso. Y me decía, tómalo, ahí está, te lo traje. O sea, son cosas que la verdad a mí me consintió muchísimo. Y ¿qué más puedo decir de él? Que siempre fue muy cariñoso, me apapachó siempre, incluso siempre me decía, ¿no? Su frase para decirme y llamarme siempre fue Ericona, pura canijona. Siempre me decía así, recuerdo muy bien. Y pues él yo lo vi también, desgraciadamente puedo decir, vi cómo se fue deteriorando, ¿no? Lo vi sin oxígeno y luego vi cuando estaba con oxígeno, pero siempre de él me acuerdo que fue un ser muy cariñoso. Bueno, ¿qué les digo? Un hombre excepcional, mi abuelo, y me da mucho gusto en los niveles a los niveles que él llegó, ¿no? Los niveles como fue el primer árbitro internacional de ajedrez, eso maravilloso, ¿no? Me encantó, incluso tengo el pequeño libro que él hizo, ¿no? Del primer árbitro internacional. Y bueno, pues siempre mi abuelo estará siempre en mi corazón y siempre también lo recordaré con muchísimo amor y mucho cariño. Era un ser humano increíble. Besos hasta el cielo, abuelo mío. Te amo, te quiero mucho. Gracias, gracias. Bueno, en este momento, no sé, Ricardo, si quieras decir algo o paso ya el video. Estás muteado. Espérate, no te escuchas. Ya, Ah, ya, ok. ya, ya, ahí ya me escucho, ¿verdad? Sí. Sí, pues nada más el poco tiempo que pues conocí a mi abuelo y todo, pues, o sea, tengo recuerdos de más que nada que son las fotos, pero aún conservo un cassette con unas palabras que me dedicó, que pues como siempre me dijo mi abuela, eres el príncipe y pues eso es lo que más me acuerdo de mi abuelo que siempre me puso mi horóscopo y todo y pues es lo que conservo de él. Y pues sé que fue un fregonazo y pues aquí en esta familia pues todos tratamos de serlo siempre. Y ya, y que los quiera a todos. Igual, gracias. Bueno, ahora voy a compartir el video.
El ingeniero Carlos Topete Topete nació el 26 de julio de 1923 en la calle de Pescaditos número 20A del entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Al día siguiente fue bautizado en la parroquia de San José de la misma ciudad. Su padre, Carlos Topete Ibáñez, nació en Martínez de la Torre, en el estado de Veracruz, y su madre, María Guadalupe Topete Guerra, en San Jerónimo Tabiche, Oaxaca, donde Refugio y Clemente, sus padres, radicaban en ese momento, pero ella creció en Atenguillo, Jalisco. Su álbum de nacimiento se lo obsequió y autografió Hermila Galindo de Enríquez Topete. De aquí salen varios de los datos que se mencionan en la presente semblanza. Carlos fue confirmado el 22 de mayo de 1924 en el Sagrario Metropolitano de la Ciudad de México y fue su padrino su tío Jesús Topete. A la edad de 6 años, la familia de Carlos Topete, de raíces profundamente católicas, se vio forzada a migrar a Estados Unidos por el contexto violento de la Guerra Cristera en México. Sus padres, tíos y abuelas van a la ciudad de Los Ángeles, California, donde el pequeño Carlitos realizará sus estudios de primaria, secundaria y high school y aprenderá el inglés como segunda lengua. Ahí le conocen como Carlos Topete Jr. Su estancia en esta ciudad forjó en él un profundo espíritu competitivo que fue fundamental para su labor posterior en el ajedrez, deporte que aprendió de su madre a muy temprana edad. En Estados Unidos practicó fútbol americano, béisbol, básquetbol. En 1938 se distinguió por nadar la milla. En 1939 sus logros y actuación sobresaliente como orador condujeron a que The California Bankers Association le otorgara un premio de honor como ciudadano distinguido por sus cualidades de valor, inteligencia e integridad como ciudadano americano en la ciudad de Los Ángeles. Su abuelo Clemente muere en la ciudad de Los Ángeles en 1935 y Carlos en 1941 ingresó a la Universidad de Loyola, donde perteneció al Club Español. Un año más tarde sale en automóvil por la ruta de Laredo, Texas, con rumbo a Guadalajara el 19 de julio de 1942, acompañado de su tío Jesús Topete Guerra, popular autor y director teatral, y de su abuela Refugio Guerra, pasando por los estadios de Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y posteriormente visitan Hidalgo, Michoacán, Puebla y viajan a la Ciudad de México. Carlos Topete Topete más tarde va a Cholula, Puebla, para estudiar medicina, pero abandona la carrera para iniciar sus estudios como ingeniero electrónico registrado con la cédula profesional número 1 de esta carrera en México. En la Ciudad de México conoce a María Luisa Contreras Ramos, con quien contrae matrimonio el 21 de junio de 1948 en el Templo de San Rafael de la Colonia Doctores. Al nacer muere su primogénito, que es bautizado por su abuela con el nombre de Carlos. Un año después nace su hija María Guadalupe Topete Contreras, a la que seguirán sus hermanos María Luisa, Carlos, Clemente, María Teresa, Rosa María, José de Jesús María, muerto en el vientre materno, y que compensará su pérdida con la llegada de Manuel, María de Lourdes y María Eugenia. En el año de 1949 es parte del equipo técnico que fundará la primera estación de televisión de la Ciudad de México. Más tarde fundó el Instituto de Capacitación Técnica, en donde se enseñaban las carreras de radio y televisión, que estuvo los primeros años ubicada en la calle de José María Izazaga, y en los años 60 se muda a la calle de Pedro Moreno 113, en la colonia Guerrero de la misma ciudad, donde permaneció hasta el año de 1976, para cambiarse después a la calle de Francisco Javier Mina, número 94, en la misma colonia Guerrero, escuela que se perdió vandalizada por las autoridades del PRD en los años 90. El ingeniero Topete desarrolló inventos útiles en el área electrónica, como un eliminador de baterías, un equipo de sonido, al que llamó Dulce 16, porque contaba con el sonido de 16 bocinas, antes de que existieran los primeros ecualizadores, y colaboró con otro familiar en la promoción del primer catalizador de gasolina para contribuir con la reducción de gases tóxicos que generaban el efecto invernadero debido a la combustión de gasolina de los automóviles. También trabajó con el ingeniero González Camarena en el desarrollo de la teoría del color para las televisiones, lo que coadyuvó a una mejor definición del color en los aparatos modernos. El ingeniero Topete fundó su primer taller de ajedrez en la mencionada casa de Pedro Monero 113, en donde se localizó por varios años. Ahí se escribió una publicación con el nombre del ministro espía,
en donde se daban noticias de los récords, actualización de torneos y se proporcionaba información de los ajedrecistas famosos de esa época. El ingeniero Topete escribió varias publicaciones, tanto en el ámbito del radio y televisión como publicaciones que fueron piedras angulares para la realización de torneos posteriores a su muerte en el área del ajedrez. En 1976 funda la Casa del Ajedrecista en el edificio Lerdo de Tejada, local número 13, en Tlatelolco. Ahí dan clases el maestro Kenneth Frey y asisten diversos campeones nacionales y personalidades culturales como el maestro Willy de Winter, Juan José Arreola y Carlos Encinas Ferrer, a quien conoció en el Comité Ejecutivo de la Federación Mexicana de Ajedrez, que presidía en aquel entonces el maestro Juan José Arreola. Fue así como a partir de 1971 se realizaron eventos masivos simultáneos en diferentes lugares de la capital, surgiendo un nutrido grupo de alumnos para el arbitraje. El ingeniero Topete paralelamente dirigía torneos Sadolum en lugares de provincia cercanos a la Ciudad de México. Enrique Basaguren dijo: en épocas de crisis, la gran ventaja del instituto sobre los demás es simple y sencillamente Topete. Y esta opinión se fue extendiendo entre los aficionados, pues los torneos que él dirigía representaban la garantía de buenos pareos en el sistema suizo y puntualidad en las rondas. Sus más importantes actuaciones fueron las siguientes: 1972, 10º Torneo Centroamericano y del Caribe del Ajedrez por equipos, que fue la primera semana de ajedrez internacional con varios jugadores mexicanos y 5 grandes maestros: Paul Keres, Anatole Karpov, Bent Larsen, Vladimir Hort y Duncan Suttles. Participó también en la fusión de las extintas Federaciones Mexicana de Ajedrez y Provincial para crear así la FENAMAC. El segundo campeonato, presidente de la República de Venezuela en ese país. Segundo torneo internacional de la Ciudad de México. En 1974, época difícil para el ajedrez nacional, colaboró en la fundación del Instituto Mexicano del Ajedrez y en él se dedica una vez más a promover y dirigir torneos. En 1976 recibió de la FIDE el título de árbitro internacional, primer mexicano en lograr esta distinción, al haber cumplido todos los requisitos exigidos por aquel organismo. Ese mismo año funda la Asociación Nacional de Árbitros de Ajedrez, AC, que viene a culminar su labor de enseñanza en esa área. 34 Campeonato Mundial de Ajedrez Estudiantil por equipos. Tercer Torneo Internacional de la Ciudad de México. Primer Campeonato Mundial Juvenil de Ajedrez por equipos. Match de cuartos de final, Spassky-Portisch. Editó el libro Manual de Ajedrecista y Árbitro. Escribió el boletín de los 2 mundiales infantiles celebrados en 1979 y 1980. Recibió el título de maestro emérito en 1979. Organizó decenas de los principales campeonatos nacionales mexicanos. Desarrolló un método de desempate en torneos al que nombró método de desempate numérico Topete. En 1977 fue editada por primera vez la revista Ajedrez de México, con el fin de unir la diversidad de personalidades que existían en el ajedrez de México en ese momento y hacer vida el viejo adagio latino gens una sumus, somos una familia, lema de la FIDE, misma que coordinó los últimos 7 años de su vida en forma ininterrumpida. A partir de ese mismo año, formó parte de los últimos comités ejecutivos de la FENAMAC, en donde ocupó el cargo de tesorero hasta el día de su muerte, siendo además el contacto de la provincia con la federación, de acuerdo con las palabras post-mortem que le dirigió Carlos Encinas. En los últimos años de su vida, y a pesar de su deteriorada salud, demostró una capacidad de trabajo, responsabilidad y honradez de tal magnitud que prácticamente todo descansaba en sus manos. Durante la década de los 70, el ingeniero Topete realizó varios torneos en diversos parques de la Ciudad de México, entre los que destacan el Parque España y la Plaza de San Fernando, donde cada semana se realizaban torneos de ajedrez. En 1975, año en que recibe su título como primer árbitro internacional de México, realiza en el Alcázar del Castillo de Chapultepec y zonas aledañas el Torneo Internacional Centroamericano y del Caribe, al que concurren diversas personalidades del ajedrez internacional. Después de este torneo, el Club de Ajedrez del ingeniero Carlos Topete abrió sus puertas en el edificio Lerdo número 13 de Tlatelolco de la Ciudad de México, lugar en donde permaneció hasta la muerte del ingeniero Topete el 25 de julio de 1983.
Antes de fallecer realizó varias publicaciones en torno al deporte, arte, ciencia y entretenimiento, que fue su pasión durante su vida. En 2023 le sobreviven 5 hijas y 3 hijos en distintos estados de la República Mexicana y de Estados Unidos. 24 nietos de los 26 que tuvo en distintas partes de México y del extranjero y 30 bisnietos. En el año de 2023, el Salón de la Fama del Ajedrez de México le otorgó en Ciudad Juárez una medalla en reconocimiento a grandes ajedrecistas de México por su labor como árbitro internacional, organizador y escritor pionero del arbitraje y la promoción de torneos de ajedrez en México, que recibió en su nombre por ser una entrega post-mortem su hijo Carlos Topete Contreras. El número 27 de la revista Ajedrez de México consigna su último adiós a nuestro padre, el ingeniero Carlos Topete Topete. Muchas gracias. Bueno, pues ahora sí, ya vieron la semblanza. Bueno, antes que nada, pues quiero darle la bienvenida también al doctor Ubencio Blanco. Él es graduado de Biología con posgrado en Diseño de Sistemas Instruccionales y doctorado en Cultura de Actividad Física y del Deporte, y es secretario del Salón de la Fama del Ajedrez de México y de América, entre otras muchas cosas que él desempeña. Y bueno, pues muchas gracias, doctor Ubencio, por estar aquí. Hola, buen día para todos. Encantado de poder compartir por fin con la familia Topete, porque esto estaba pendiente hace varios meses. Y quiero felicitarte a ti y a tu hermana y quienes colaboraron con esta presentación, porque está excelente. Lástima que no la hubiera tenido antes para enriquecer la biografía que presentamos con motivo a su exaltación al Salón de la Fama del Ajedrez de México. Pero está excelente, muchas gracias. Buen documento gráfico. Bueno, me gustaría que dijera algunas palabras el presidente del Salón de la Fama, Gustavo Más. Perdón, muchas gracias. Bueno, nuevamente buenos días, muchas gracias familia Topete por recibirnos, por apoyar este excelente trabajo de su señor padre, y los felicito a todos. Son una gran familia, se ve una familia unida, legado de su padre. Bueno, yo solamente quiero añadir algo a lo que ya hemos dicho en otras ocasiones. La designación del ingeniero Carlos Topete como mejor árbitro mexicano, por su título internacional, a él lo designamos. Venimos haciendo una selección en Salón de la Fama, tanto de México como de América, de aquellos personajes que hayan destacado o estén destacando en el presente en cualquiera de las diferentes rubros, ya sea como ajedrecista varonil o femenil, o como entrenador, o como árbitro, o como periodista. Son varias las facetas que tenemos dentro del Salón de la Fama. Y elegimos al ingeniero Topete por muchas razones, y aquí la estamos viendo en este video. Él fue un hombre destacado, fue un hombre pilar dentro del ajedrez mexicano, aportó mucho, enseñó a muchos, fue una escuela dentro del ajedrez mexicano. Eso nos enorgullece como ajedrecistas en este país. Y déjenme les comento algo también. Hoy la Escuela de Árbitros de México está considerada como una de las mejores del mundo. Así como lo escuchamos, la Escuela Mexicana de Árbitros es una de las mejores a nivel mundial. Y yo siento y estoy seguro que en mucho por el legado, las enseñanzas de su señor padre. Los felicito. Y también dentro de los de las cualidades que debe tener un miembro elegido dentro del Salón de la Fama, repito, como jugador o como promotor o como entrenador, no importa, debe de ser ese bagaje que lo rodea como persona, ya sea
en su ámbito profesional o su nivel cultural, educativo, la proyección que da ante la sociedad, y no nos queda la menor duda que el ingeniero Topete reunía todas esas cualidades. Es muy motivante ver todo lo que logró desde los padres de él, o sea, los abuelos de ustedes. Gente muy comprometida con el desarrollo de su comunidad y así lo transmitía, ¿verdad? Enseñó, formó, creó, fue un servidor del ajedrez. Yo nunca supe que viera el ajedrez desde una trinchera personal, que tuviera algún motivo personal de proyección, no se diga de enriquecimiento, ni mucho menos, porque pues no se da, no es, no es muy práctico en nuestro deporte, pero él lo hacía como servicio social, se puede decir, le encantaba el ajedrez y convivió con muchos personajes, como el profesor Juan José Arriola, con muchos directivos de la federación, estuvo presente en la fusión de la Federación Mexicana de Ajedrez y la de provincia, conoció a muchos personajes de la talla de Boris Spassky, escribió sus libros y bueno, en este reconocimiento por sus primeros 100 años, le mando yo un abrazo al ingeniero. Yo tuve el gusto de conocerlo pues cuando era yo un niño ahí en la tienda Federación o Federación Tienda, yo no sé exactamente ahí en Tlatelolco, pero siempre muy sencillo, cada palabra, cada frase de él era para dar un mensaje de enseñanza. Después lo vi también en Veracruz, en Jalapa, en un campeonato nacional abierto, pero entre más lo conozco, más lo admiro. Y los felicito a usted, les doy un abrazo a la distancia y reciban el aprecio de Salón de la Fama del Ajedrez de México. Muchas gracias. 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 Muchas gracias, Gustavo Más. Sí, sí. No, al contrario. Doctor Ubencio Blanco, si gusta decir algunas palabras. Hola, Hola. saludos a todos. No tuve la suerte de conocer al maestro Topete y la información que tengo de él es referencial. Ahora, inclusive, con la presentación que ustedes acaban de hacer. Y es referencial a través de árbitros internacionales, amigos comunes, que la vida, las circunstancias, esas casualidades que no existen, me permitieron contactar en los últimos 40 años de mi vida en el ajedrez. Que no puedo decir que sea una vida profesional, pero que sí, que he venido ejerciendo más o menos del año 1977 para acá. También soy árbitro y organizador internacional y soy instructor, y eso me permite conocer a personalidades que provienen de otras épocas y de otras gestiones dentro de la FIDE. A él le tocó la época de Olafsson, de Max Euben, le tocó algo de Campomanes también. Y mira, la FIDE, con todo y que se había fundado en 1924, era una organización que podemos decir que hacia los años 60, 70 todavía estaba en construcción. Y en particular en los países latinoamericanos del sureste asiático, y ni se diga, en los países africanos, era difícil conseguir árbitros que tuvieran un conocimiento general o importante del tema ajedrecístico. Y mucho menos árbitros internacionales. Entonces, aquí en América Latina, probablemente los primeros árbitros internacionales fueron precisamente en México, Argentina, algunos en Brasil, probablemente en Colombia, sus primeros miembros. Pero lo cierto es que el número uno de México fue, y para nosotros sigue siendo, el maestro Carlos Topete Topete. Carlos Topete es una personalidad reconocida a nivel nacional y a nivel internacional, y alguien que aportó significativamente
al desarrollo del ajedrez mexicano con su trabajo diario, con su trabajo permanente. Para nosotros, bueno, es una gloria del ajedrez y por eso lo reconocimos en nuestro salón. Más adelante podré expresar otras ideas respecto a este insigne obrero del ajedrez mexicano. Muchísimas gracias. Bueno, ahora de mis hermanos, a ver, ¿quién quiere hablar? Bueno, no sé si lo nombraron en la semblanza, pero él también hizo un sistema de desempate más justo que el sistema suizo y el otro sistema. Entonces, allí no sé si lo pusieron en la semblanza o no. Y Tiene allí una línea. lo que me gustaría sería que volvieran a retomar dentro de México, cuando menos, ese sistema de desempate para poderlo permear a todo el mundo, ¿no? Internacionalmente. Entonces, eso sí es muy importante porque es una aportación de México hacia el mundo y además es un sistema que es muy justo para los desempates cuando llegan a un empate a cierto nivel, ¿no? Claro. Entonces sería bueno que se volviera a retomar porque realmente él lo hizo como unos 4 años, los últimos 4 años de su vida, estuvo aplicando, pero después de que se murió se perdió. Entonces sí sería bueno volver a retomar todo ese sistema de topete para permearlo al mundo y sobre todo es una aportación que lo hace más justo. Perfecto. Claro, claro. Muchas gracias, don Clemente. Yo no estoy enterado, ojalá y nos lo haga llegar la maestra María Eugenia y yo a su vez proyectarlo, o quizá también el doctor Ubencio, él es árbitro internacional, a la par en conocimientos o título que su señor padre, él nos podrá dar una correcta observación. Muchas gracias. Ok, que lo que me acuerdo mucho de mi papá era que nosotros, mi hermano y yo, Carlos, le ayudábamos a organizar todos los torneos que hacíamos en la Ciudad de México. E incluso, me acuerdo que a mí me regañaba mucho porque quería que sobresaliera en el ajedrez. Y sí, obtuve 2 subcampeonatos del Distrito Federal en aquella época como ajedrecista y llegué a tener un rating de 2,000 puntos, más de 2,000 puntos. También fui árbitro nacional, al igual que mi hermano Carlos, fuimos de los primeros árbitros nacionales, porque pues, en ese entonces pues, casi nadie ejercía esa labor e incluso nos invitaban a otros torneos para que estuviéramos presentes. Y bueno, fue de la labor. Y sí, me acuerdo mucho de mi papá, de todo lo que hicimos juntos, en los torneos que eran todos los viernes allá comenzaron en el ICT y después se empezaron a hacer allá en Tlatelolco. Y sí, fue muy bonito el poder estar participando con mi papá, siempre de la mano. Nada más que ya después yo ya me dediqué a la ingeniería, me puse a trabajar y ya se me olvidó esa parte, ¿no? Ya no lo seguía acompañando, pero sí fue muy, muy gratificante. Eso es todo. Qué bonito. Muy bien. Ahora, ¿quién desea hablar? Ajá, pues para mí fue como me siento muy agradecida de haber podido estar al lado de mi padre en todo este proceso de todos los campeonatos que hacía él en los parques y demás, y muy de cerca directamente en la escuela, en el Instituto de Capacitación Técnica, porque ahí durante el día yo veía la labor de mi padre dando clase en su salón de abajo, de la planta baja. Este edificio allí fueron una vez Alfonso Arau y Sergio Corona a visitar el edificio porque en ese edificio nació Sergio Arau. Entonces le platicó dónde estaba el comedor, la sala, y fue algo increíble. Y esa casa seguía en transformación porque, por ejemplo, el salón del primer de radio, los viernes, como menciona mi hermano, se transformaba en lo que era el club de ajedrez.
y cuando a mi padre le da la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pues se prohíbe fumar dentro del salón. Entonces había unas ventanas muy grandes y los ajedrecistas, que eran bastante fumadores, pues salían a los pasillos y a esas ventanas a echarse sus cigarrillos para no causarle daño a mi papá. Entonces era un ambiente de mucha camaradería y de silencio. Porque, bueno, en la semblanza yo no mencioné otro lema de mi papá, aparte del de Gens una sumus, que era su lema favorito. Él nos había enseñado a nivel de familia cuando lo veíamos jugar y demás. Y ahora que pasaron el video me acordé mucho de ese silencio de cuando veíamos a mi papá jugar. Por algo pasan las cosas, ¿no? Son diosidencias, yo creo. Y ese era el lema: los mirones son de palo, porque cuando nosotros nos poníamos a ver jugar teníamos que estar en absoluto silencio, observando la partida, y pobres de nosotros si hablábamos. A mí también me tocó acompañarlo en los pareos, ya cuando Carlos y Clemente se iban a torneos y demás nacionales, muchas veces yo le llegué a apoyar a mi padre haciendo el sistema de round robin, y sacábamos el handicap, y después ya para el desempate a la hora de ver cómo quedaban las rondas, yo le ayudaba con el sistema numérico topete para que todo fuera justo, ¿no? Y se quitaba el handicap y se dejaba lo que era quién había jugado, cuántos puntos había obtenido, se tomaba en cuenta también el tiempo que había llevado en sus partidas y demás, y con las fórmulas aplicadas a todas estas constantes se sacaba quién quedaba en qué lugar. Entonces era un método infalible, realmente muy justo, muy equitativo el que se aplicaba. Y bueno, yo lo que quiero compartir aquí también es el profesionalismo de mi padre y su pasión por el ajedrez, que para él era, así como lo mencionaba el señor Mas, era, siempre lo hizo por el bien de las personas que asistían. Mi padre fue un profundo luchador social, y la escuela que puso lo hizo para beneficiar a clases pobres que había en la colonia Guerrero, para que no se dedicaran a la drogadicción y a otras cuestiones, sino que tuvieran una forma eh, humanamente honrada de ganarse la vida y de poder salir adelante para superarse. También el profesionalismo de mi padre en cuanto a que quería él dar un servicio a México. Como él creció en Estados Unidos, cuando él regresa a México, quería hacer algo por México. Y entonces cuando termina su carrera de ingeniero electrónico, es ahí cuando él ve la oportunidad de dar ese servicio, y por eso participa en todo lo que era la labor dentro de la fundación del Canal 4 y Canal 5. Y a él le ofrecían inclusive irse a Estados Unidos a trabajar en la National Broadcasting Company, y él lo rechazó porque él dijo: yo nací en México y a mi país tengo que darle un legado. Entonces, obviamente, esto, pues, para mí fue como un ejemplo de vida, de que él renunció a los bienes materiales que pudo haber tenido en un trabajo allá para dar un legado a México. Y creo que su gran legado definitivamente estuvo en el ajedrez. Entonces, eso pues de alguna manera quedó en el corazón de cada uno de nosotros que somos sus hijos, y también en el corazón de sus nietos, porque muchos de inclusive de mis nietas ahora quieren aprender el ajedrez. Y pues mi esposo es el que más o menos les está empezando a enseñar. Él jugó muchas veces con mi padre, y me gustaría mucho que él fuera el que hable ahora de lo que fue ese jugar ajedrez con mi papá y de cómo lo vivió él. Hola familia, buenos días. Bueno, lo que yo tengo como comentario de haber conocido a mi suegro, como persona era una persona con mucha voluntad férrea para hacer las cosas y lograba lo que quería. Además de eso, era pues una persona que se daba a los demás sin egoísmos. Por la parte humana, así lo conocí, ¿no? Y por la situación del ajedrez. Pues sin querer, yo una vez fui a un evento que hubo ahí en San Fernando, y estaba él con una muchacha que ahora es mi esposa, ¿no? Azares del destino, y nunca me imaginé, ¿no? Pero afortunadamente, pues estoy felizmente casado con la hija de mi suegro,
y para mí yo lo tenía en gran estima porque era una persona que lo que decía lo hacía, ¿no? Y para mí las personas que tienen palabra valen mucho. Y por otro lado, pues agradezco el hecho de que me haya compartido algunas partidas y jugado con él pues para aprender más, ¿no? O sea, de él y también de que fue un buen padre, un buen esposo, un buen amigo y por ende, pues las cosas que hacía las hacía con esa emoción, con esa pasión para poder lograrlo, ¿no? Y no le importaban las críticas, pues como siempre, los humanos, las relaciones humanas son muy complicadas y hay veces que los egoísmos surgen para destruir a la persona que avanza, ¿no? O a la persona que va avanzado de los demás. Y el hecho es de que él tuvo mucha, pues, como voluntad para hacerlo a pesar de todos los escollos que tuvo en su trabajo. Y él... Te muteaste. Se te muteó el micrófono. Ah, Ajá. pues por conclusión quería decir nada más que era una persona congruente, ¿no? Con lo que pensaba, decía y hacía, ¿no? Y para mí pues fue un placer y un honor conocerlo, ¿no? Aparte de que pues era mi suegro y estoy en lazos familiares con todos mis cuñados y cuñadas, y para mí fue una fortuna conocerlo, ¿no? Aparte de eso, pues mis hijos son sus nietos, eran sus nietos, ¿no? Entonces, pues en el destino encontramos a personas bellas, personas con mucha luz, y él fue uno de ellos, ¿no? Es lo que puedo decir. Gracias, Gracias. Pepe. A ver, Tere. Bueno, así como ustedes han hablado de mi papá, yo quiero decir que para mí también fue una gran influencia y es el motivo por el cual dentro de mi escuela se lleva ese proyecto de ajedrez. Yo vi las bondades del ajedrez eh, dentro de los niños que tenemos en la escuela y definitivamente es una súper ayuda para las matemáticas. Los niños en mi escuela se han vuelto estrategas. Entonces, ellos incluso cuando desarrollan algún proyecto escolar, lo hacen pensando también ya en el más adelante. Eso yo lo considero muy importante dentro de la educación. Y precisamente ahorita está agarrando un nuevo boom ese deporte y ciencia. Estamos teniendo excedentes en maestros de educación física. Entonces ellos, como maestros de educación física y que el ajedrez es el deporte y ciencia, es que están llevando a cabo estos proyectos colaborativos. Entonces, también es muy interesante ver cómo entre diferentes escuelas nos contactamos, hacemos nuestros torneos y ahí en la escuela también los papás juegan. Están organizados, entonces también entre ellos hacen sus torneos y en el fin del ciclo escolar siempre se plantea un torneo por escuela. Y entonces ahí se le hace reconocimiento a los niños que obtuvieron durante el ciclo escolar más premios a nivel ya sea o de la delegación o del Distrito Federal. Entonces, yo me siento también muy orgullosa de ser hija de Carlos Topete, porque como decían,
La voluntad del ingeniero Topete fue férrea y siempre estuvo tratando de que nosotros fuéramos los mejores en todo. Ese era su lema. Si vas a ser un barrendero, tienes que ser el mejor barrendero. Y creo que ese lema lo tenemos todos. Gracias. A ver, Manuel. Pues como trabajé anoche, pues me vengo levantando, ¿verdad? y apenas empecé, me da mucho gusto verlos a todos y pues escuchar de todo esto, ¿verdad? Trae a mi memoria tantas cosas que muchas veces ya con el paso del tiempo quedan guardadas, ¿verdad? Siempre en la actividad humana hace falta alguien que lo empuje a uno, alguien que le diga las cosas y cómo hacerlas, ¿verdad? Y mi padre pues fue un líder nato, él pues llevaba la batuta siempre. Y eso es algo que aprendimos de él también, el liderazgo, ¿verdad? Llevar la batuta, salir enfrente, hacer las cosas con todo el corazón. Porque si no ponemos todo el corazón en lo que hacemos, pues en primera no hay felicidad, no hay enfoque y no hay muchas cosas. Entonces, son de las cosas que aprendí de mi padre, ¿verdad? A pesar de que como pues yo era un poco más pequeño que mis demás hermanos cuando sucedían todos los torneos de ajedrez, pues a ellos siempre les encargaba las cosas, como a Rosa le encargaba hacer los ratings y así, cada quien hacía sus cosas, ¿verdad? Mis hermanos pues se enfocaron en jugar. Yo pues era un poco más desesperado y no tenía la paciencia para estar planeando estrategias. Siempre me ha costado un poquito más de trabajo sentarme y estar pensando en el juego. A mí me gustaban, por ejemplo, más los deportes y todo, que también lo aprendí de él, ¿verdad? Porque él en su juventud fue una persona que jugó de todo, básquetbol, fútbol americano, jugó béisbol, ¿verdad? Porque esos eran los deportes que se utilizaban aquí en Estados Unidos. Ahora ya, pues ha entrado un poquito más el fútbol que jugamos en México, pero en ese tiempo, pues así era. Y pues tengo todos esos recuerdos y el escuchar a todos hablar y compartir de cómo impactó su vida, pues y él hizo exactamente lo mismo conmigo. Fue una persona que estuvo ahí siempre empujándome y haciéndome, poniendo mis metas en mi corazón, ¿verdad? A pesar de que yo tenía bastante respeto porque yo sabía pues que había consecuencias. Aprendí también que en la vida siempre hay consecuencias para los actos. Si uno hace algo, va a haber una consecuencia siempre por cualquier cosa. Entonces él conocía las consecuencias. Él me enseñó también siempre a decir la verdad, que fue una de las cosas que aprendí, ¿verdad? Para él, una de las lecciones que me acuerdo que una vez, siendo muy pequeño, me dijo, mira, si tú me dices la verdad, no te voy a pegar. Fuiste tú. Y ya yo le dije la verdad, ¿verdad? Pero se me quedó muy grabado que si hablaba yo con la verdad, pues era importante hablar eso y pues son pequeñas cosas que muchas veces uno no realiza hasta que escucha a los demás hermanos y a la familia hablar en conjunto, ¿verdad? De cómo nuestro padre pues influenció en nuestra vida para comprender pues todo esto, ¿verdad? Entonces, para mí pues es alguien que aún con los años sigo respetando, sigo teniendo un lugar especial en mi corazón como líder, como guía, y como alguien que hizo algo especial en mi vida. Y bueno, pues yo creo que todos lo seguimos amando con el tiempo. Ya son 40 años de su partida y sigue estando en nuestro corazón. Gracias, hermano. Bueno, y
Por mi parte, yo tengo muy bellos recuerdos de mi papá. Considero que lo disfruté muchísimo. Pues era ya la más pequeña, la que quedaba, ya los demás se habían casado, entonces tuve una parte importante de convivencia con él directamente. Y bueno, siempre me daba consejos, sabios consejos. Yo lo consentía mucho siempre que llegaba con su tanque de oxígeno a trabajar, yo lo recibía y le ponía su incienso, le hacía masajito, le ponía sus chanclas. Y bueno, él me enseñó muchísimas, muchísimas cosas y como dice mi hermano Manuel, nos enseñó siempre a ver a las personas de frente. Cuando él nos llamaba la atención, decía, nunca bajes la mirada, levántala y veme a los ojos, fijamente. Siempre a las personas debes de verlas a los ojos, nunca agaches la vista. Y esas fueron palabras muy ciertas, porque las personas siempre debemos de ver directo a los ojos, ¿no? Decía, siéntete orgullosa de ser honesta, de ser verdadera, auténtica como eres, ¿no? Y a cada uno de nosotros, pues nos puso como su equipo de fútbol, nos ponía en la escuela a compaginar las páginas de la revista, yo me acuerdo, nos ponía a hacer los relojes, a cada uno de acuerdo a la edad nos daba las tareas para los partidos y bueno, era una convivencia muy bonita porque ponía su equipo de fútbol y cada quien en su área y entonces unos ponían por ejemplo, las agujitas de los relojes, ¿no? Las manecillas de los relojes, otros ponían los timbres, así. Entonces, fue un momento donde la familia convivíamos mucho, donde pasábamos bellos momentos. Algunas veces, pues nos regañaba cuando hacíamos mal las cosas y nos decía, no seas mal hecha, hazlo bien, ¿no? Y es lo que decía Tere, esa parte pues yo creo que todos nosotros la tenemos de ser constantes, de querer lograr las cosas, de llegar a la meta hasta que se culmine, cueste lo que cueste y digan lo que digan, ¿no? Yo siempre he tenido un dicho, la gente va a hablar mucho, sea bien o mal de ti, pero si tú tienes un enfoque y si tú tienes una meta, cúmplela, lógrala y que no te importe lo que la gente diga. Y eso lo tenía mucho mi papá y se lo agradezco porque nos lo heredó a todos, yo creo que a todos. Y somos muy persistentes, muy constantes, muy honestos. Siempre queremos ayudar a la gente porque también nos hizo esa parte humana, ¿no? De ayudarnos los unos a los otros y eso cuenta muchísimo. Para mí mi papá pues lo fue todo, fue mi vida el día que él murió, bueno, se nos cayó a todos un templo que teníamos muy importante, hasta la fecha pues me hace falta a veces y le agradezco al haber sido mi padre y le agradezco a Dios porque nací en una familia muy bella con mis hermanos preciosos que siempre están apoyando y que los amo por sobre todas las cosas. Igual a mis sobrinos, a toda mi familia, eso nos enseñó a querernos mucho los unos a los otros. Entonces, pues, gracias. Ahora me gustaría que hablara Paulina, que hablaran mis sobrinos que convivieron con él, de los recuerdos que tuvieron. A ver, ¿quién empieza? Pau, Paola, Ricardo, Wendy. Bueno, Ricardo ya habló, pero Wendy, Si gustas, hablo yo. ok, No ok. tengo problema. Bueno, pues antes que nada, yo creo que yo les quiero dar un agradecimiento por ser parte de esta familia también ya junto con lo del que es el ajedrez. Yo recuerdo cosas muy bellas. Fueron 7 años que nada más estuve con mi abuelo, desgraciadamente, muy poco tiempo, pero ese poco tiempo creo que plasmó en mí muchas cosas. No sé qué haría si mi abuelo viviera, o sea, él me dejó todo, ¿no? No tengo mucha convivencia con los Topete, es muy poca, pero yo les agradezco de verdad ser parte de mí.
No sé, se me van las palabras, pero ¿qué creen? Que yo sé que a lo mejor es parte de la familia toda la concientización que hemos estado haciendo de todo lo que nos ha dejado. Yo recuerdo mucho cuando llegaba yo a casa de mis abuelos y decía, ya llegó la vikinga, y me agarraba entre sus piernas y pues me ponía y a jugar ajedrez conmigo encima, ¿no? En sus piernas. Entonces yo gracias a eso soy parte importante también de esa situación de vida, y toda la vida me ha gustado el ajedrez. No lo juego en estos momentos, pero si me llaman a jugar, yo con todo gusto lo juego, ¿no? Estuve mucho tiempo en clases de ajedrez también, y agradezco a toda la familia y a mi abuelo por haberme dado esta genética, por haberme hecho parte o partícipe del padre que tengo y de la familia que tengo. Yo les agradezco antemano todo lo que me ha dado mi abuelo. Es parte de mi esencia. Es él, soy él. Gracias. Ella es hija de mi hermano Carlos, es Wendy. Sí. Ahora, Pau, ¿quieres hablar? Sí, hola, yo soy Paulina, hija de Tere, y bueno, yo tengo muchos bonitos recuerdos de mi abuelo. Me acuerdo que era muy cariñoso con nosotros, me encantaba que nos hiciera magia, que nos sacara humo de un cuadro. Era súper lindo, a pesar de que su aspecto me daba miedo un poco porque era muy delgado y muy alto, yo era muy chiquita, ¿no? Pero era súper lindo, súper tierno, nunca hubo un rechazo. Yo jamás lo recuerdo enojado, por ejemplo. O sea, siempre nos recibió con mucho cariño, con mucho amor. Y es como yo lo recuerdo, ¿no? O sea, y siempre que nos apachurraba la mano y suéltame la manucha, por favor, que teníamos que decirle. Y son recuerdos que me hacen muy feliz, ¿no? Y con todo mi amor lo recuerdo y lo admiro por todo lo que mi mamá me cuenta de él, de su profesión, de las cosas que él llegó a hacer dentro del ajedrez y de todos los cuadros que yo veía, ¿no? En casa de mi abuelita, de sus reconocimientos, de sus diplomas. O sea, es una admiración muy grande que yo tengo por mi abuelita. Y a toda la familia las quiero mucho, mucho. Les mando muchos besos. Un hombre adusto pero tierno, ¿verdad? Sí, muy, muy Muy. tierno. O sea, a lo mejor su presencia o su aspecto no se veía tierno, ¿no? Sí. Pero era sumamente tierno, o por lo menos con sus nietos o conmigo y con mis hermanos que éramos, bueno, convivíamos mucho con él. Era súper tierno, muy, se bajaba mucho con nosotros a jugar, pues, a estar, ¿no? A convivir con sus nietos. Era Perfecto. muy lindo. Qué bien. Muchas gracias. Paola, Paola, ¿estás ahí? Gracias, Pau. Sí, Paola, sí, estoy aquí. hola, ¿cómo Este, preciosa? pues yo conectándome desde Polonia nada más, porque Oh, qué este, bien. también tengo recuerdos perdón si no prendo la cámara ahorita, pero espérenme. Bueno, para mí también mi abuelo, pues es que no sé por qué no, ahí va, me ven, ¿verdad? Ya. Estás ya. Ya, pues para mí también, ¿no? Mi abuelo fue como importante en muchos sentidos, porque primero también me enseñó el ajedrez. Yo igual que Pau, no tengo muchos recuerdos de él porque se murió cuando yo era muy pequeña, pero un recuerdo que sí tengo es precisamente ese de cuando llegábamos a su casa nos apretaba las manos y nos pedía, si le teníamos que pedir que soltarla, pero no solo nos las apretaba, después de eso nos daba chocolates Carlos V. Y para mí esos chocolates eran mi adoración, porque era un contacto con mi abuelo. Siempre me acuerdo de esos chocolates, ahora no puedo conseguirlos porque vivo muy lejos. Pero cuando voy a México, de hecho, mi mamá, ahora que fui a México, me llevé una caja de chocolates solo para recordar a mi abuelo. Y otro recuerdo también es que yo también me metí al ajedrez por él. En la prepa estuve en
en el club de ajedrez y participé en torneos en Oaxaca. Y todo eso porque recordaba, como mi mamá me hablaba mucho de él, ¿no? Mi recuerdo viene más a través de mi mamá y además me enseñaba como estos libros que él publicaba del ajedrez en México. Y entonces me acuerdo que siempre veía su foto, ¿no? Y veía lo que hacía y entonces a través de eso fue mi contacto con mi abuelo, ¿no? Pero mi mamá siempre habló mucho, ¿no? De cómo era él y yo lo único de lo que me acuerdo es de eso, pero, pero ahí veía su cariño, ¿no? A pesar de que para mí era un hombre súper alto, o sea, lo veía así como gigante y aún así nos daba los chocolates, ¿no? Entonces, no sé, para mí es como eso, ¿no? Muy, muy significativo de mi abuelo. Y qué bonito poder verlos, ¿no? Estando tan lejos, lo que conecta la tecnología, ¿no? Así es. Qué bonitos recuerdos. Sí. Muy bellos. ¿Alguien más que quiera decir algo? Yo quiero agregar algo, hermana, si me lo permiten. Sí, claro. Yo quiero mencionar por qué mi papá no estuvo presente en la muerte de mi abuelo. Ujú. Siendo tan buen hijo, porque mi padre fue un extraordinario hijo, jamás desprotegió a sus padres, ellos vivieron con nosotros en casa, éramos una familia muy unidas y ellos fueron parte primordial y fundamental de nuestra formación también, mi abuelo, mi yaya, mi tía Conchita. Fuimos muy afortunados de tener tantas figuras de amor en casa. Y pues cuando mi abuelo le viene el cáncer, nadie sabía. Yo creo que él era el único porque se hacía sus cápsulas de víbora. Yo sí sabía. Y ya tenía mi abuelito su pierna cortada porque le tuvieron que amputar una pierna, tenía su prótesis y de vez en cuando practicaba con su pierna. Pero en esta ocasión se puso muy grave y lo tuvieron que internar en el Centro Médico de la Ciudad de México. Y cuando mi abuelo entró al hospital, pues la primera semana estuvo muy grave y mi papá tenía un torneo que estaba organizando en Michoacán, me parece que en la ciudad de Morelia. Y él estaba el día que ya se tenía que ir al torneo y decía, es que es muy importante para mí dejar a mi padre bien, que esté bien de salud, no me puedo ir estando mi padre así. Y ese día fue al hospital y le dijeron, su padre está mejor, váyase usted con tranquilidad. Hoy dio mucha mejoría y demás. Mi papá se fue al torneo y cuando regresó mi abuelo ya había muerto. Entonces, yo solo recuerdo cómo cuando le dijeron su quijada se apretó y se le rodaron dos lágrimas. Fue una de las pocas veces que yo vi llorar a mi padre y sé que le dolió hasta el alma, ¿no? El no haber podido estar en el hecho de muerte de mi abuelo. Pero de alguna manera esto también lo sacrificó por el ajedrez, por cumplir hasta el límite con su responsabilidad y con lo que él tenía programado y sin dejar defraudada a las personas que dependían, en este caso, en este torneo, de su acción. Y eso, ese profesionalismo, pues fue algo que nos heredó también a nosotros. Eso es todo, gracias. Sí, yo recuerdo, Sí, en esa ocasión, cuando murió mi abuelo, que ya había regresado mi padre, yo no quería ir, tenía un compromiso de la banda de guerra y me dijo, tú vas a cumplir con tu compromiso, porque yo quería estar con mi abuelo, ¿no? Y me dijo, tú vas a cumplir con tu compromiso y si revivieras a tu abuelo faltando a tu compromiso, estoy de acuerdo, pero ya no hay nada que hacer, así es que tú te vas y yo iba a tocar en el pleno centro de la Ciudad de México y me tocaba tocar en la banda de guerra. Entonces yo me acuerdo que iba tocando el tambor y se me derramaban las lágrimas por la muerte de mi abuelo, ¿no? Que para mí era como mi padre, ¿no? Era el que nos cuidaba, nos consentía, todo. Entonces, pues recuerdo que fui y pues se cumplió la voluntad de mi papá porque mi papá las responsabilidades son las responsabilidades si llueve, truene o relampaguee, ¿no? Sí, me gustaría sí. decir en ese sentido, reforzando lo que dijo Rosa María y lo que tú afirmas, en la nota que escribimos en su biografía para el libro,
yo hago referencia a eso de su responsabilidad. Por ejemplo, digo que en relación con Carlos Topete Topete es difícil expresar en breves líneas la gran labor de una personalidad que durante muchos años fuera fiel colaborador con el ajedrez mexicano, siempre impulsado por la firme convicción de ser útil al ajedrez mexicano. En su ejercicio profesional, el maestro Topete parecía dirigido en una sola dirección, y no por estar limitado a un solo dominio, sino porque en este área de interés parecía utilizar toda la experiencia adquirida durante su vida en distintos campos, como el caso de la ingeniería. En ocasiones era arduo, era difícil interactuar con él, debido a que poseía un carácter muy fuerte, cualidad que le atrajo no pocas discusiones. A pesar de ello, era un ser muy sociable, valiente, resuelto y elocuente, y tenía amistades por todos lados, dentro y fuera de México. Eso nos consta. Asimismo, y con base en su sentido de la justicia y la lectura de lo que ocurría en su entorno, llegó a quejarse en los siguientes términos. Les leo. Hoy, dentro del ámbito del deporte, contrariamente a sus ideales, persiste una diversidad de tendencias que obedecen en su mayoría a intereses personales que van en contra de la unidad y que aparecen como un obstáculo para que el ajedrez en México trabaje en conjunto para obtener la fuerza que necesita en beneficio de su propia superación. Aparte, podemos afirmar sin ningún temor que Carlos Topete Topete fue un fecundo organizador de torneos y tenaz unificador de criterios, que se trazó como uno de sus objetivos la reivindicación de las actividades ajedrecísticas en este hermoso país. Una personalidad abierta al mundo del deporte y de la ciencia y la tecnología, pero independientemente de eso, un hombre a carta cabal, como ustedes mismos, sus hijos y sus nietos han dicho, un hombre de palabra que estaba siempre en línea con lo que pensaba, con lo que decía y con lo que hacía. Y por eso es admirable su actitud, sobre todo en los últimos años de vida, cuando andaba con esa botellita de oxígeno para arriba y para abajo, guapeando, luchando contra esa terrible enfermedad pulmonar. Se mantuvo al frente de su trabajo, se mantuvo al frente de sus obligaciones, sobrepasó en muchas circunstancias el dolor físico, las limitaciones respiratorias, por el simple y llano hecho de estar comprometido con una causa que es la gran causa del ajedrez universal. Yo quiero felicitarlos a ustedes porque tuvieron la oportunidad, no voy a decir que la suerte, la gran oportunidad, la gran bendición de poder contar con una figura con las características de Carlos Topete Topete, un mexicano integral, un amante de su patria, un amante del ajedrez, del deporte en general, pero en particular del ajedrez, pero sobre todo un constructor de familia, ese tipo de hombres que estamos tan necesitados en estos momentos, sobre todo aquí en Latinoamérica y en México en particular. Necesitamos gente como Carlos Topete Topete y ustedes mismos, que son ejemplos de vida para nosotros. Muchas gracias por su atención. Infinitas gracias por haberme invitado a compartir con ustedes ideas y experiencias de un hombre que no conocí, pero que por referencia de terceros, de mis ilustres antecesores, árbitros, organizadores internacionales, y ustedes mismos me lo han hecho conocer y querer y admirar como un modelo de acción. Muchas gracias. Gracias, doctor Rubén. Gracias, doctor. Gracias. Gracias a ustedes porque nos están acompañando en este homenaje. De verdad son unos seres maravillosos, siempre apoyándome, siempre están ahí. Gracias, gracias, gracias.
Clemente, ¿quieres decir algo, hermano? No, nada más darles las gracias a Gustavo y a Audencio por su participación y sobre todo pues, a todos mis sobrinos, mis hermanos que participaron, que están ahí y pues muchas gracias por haberle hecho este homenaje a mi padre, que tanto se le extraña y tanto se le quiere. Tere, ¿quieres decir? Claro, gracias. No, nada más, me han creado nuevamente un sentimiento de agradecimiento hacia mi papá. Sí, dije. 40 años Dije y no se olvida. 40 años de seguirlo extrañando Sí. todos los días y sus enseñanzas. Un gran hombre que, como dicen, formó familia. Yo me acuerdo que llegaban y decían, familión, porque de veras, Yo lo decía. familión. Y todos nos ayudábamos a todos, siempre estábamos al pendiente, si a alguno le faltaba algo, y colaborábamos todos con todos. Sí. Yo creo que ese fue el gran legado que nos dejó ese gran hombre. Gracias a todos los que se pudieron conectar. Sí, gracias a todos. De verdad que pues este momento es mágico. Gracias por estar aquí. Gracias, sobrinos. Aunque no pudieron estar los 30, yo sé que algunos están en el cielo ya con su abuelo, disfrutando de las clases de ajedrez. Y bueno, otros están aquí en la tierra, pero no pudieron asistir por una u otra situación. Les agradezco mucho. Maestra, antes de que termine, yo sé que ya Claro. andamos en tiempo. Yo quiero agradecer la invitación y quiero nada más que quede bien sentado nuestro propósito como Salón de la Fama del Ajedrez de México. Es enaltecer y honor a quien honor merece. Y entre más pasa el tiempo y más los conozco a ustedes, estoy más convencido de que la elección que hicimos con su señor padre fue súper acertada. Es un personaje muy grande dentro del ajedrez y felicidades nuevamente. También quiero hacer un reconocimiento al doctor Ubencio, como siempre lo hago, porque él escribe él es autor de los dos libros, el libro del Salón de la Fama del Ajedrez de América y el libro del Salón de la Fama del Ajedrez de México. Él es el autor, nosotros le proporcionamos algo de información y pues yo soy su consejero de cabecera, pero pues no. Es una persona finísima, de mucho conocimiento y le agradezco tanto, pero lo más eh, excepcional para mí es que escribe sobre el ajedrez mexicano, pero no es mexicano, ¿sí? Exacto. Es un hermano venezolano. Queremos mucho al pueblo venezolano, al cubano, al argentino, pero el doctor Ubencio es un ejemplo, es un pilar del ajedrez de América. Entonces, nuestro reconocimiento de una vez que estamos aquí. Y aprovecho antes de terminar, familia Topete, Salón de la Fama del Ajedrez de México está en Ciudad Juárez. Ahí está la placa de su señor padre, de su señor abuelo. Entonces, Gracias. por este conducto, quiero hacer una invitación en nombre del Salón de la Fama de México para que juntos, familia Topete y Salón de la Fama del Ajedrez de México, celebremos un torneo internacional que lleva el nombre de Ingeniero Carlos Topete Topete. Ay, gracias. Donde ustedes quieran y el día que ustedes lo quieran, me imagino en Qué la gusto. ciudad, me imagino en la Ciudad de México. Creo que podemos tener el apoyo de grandes personajes, entre ellos
qué fascinante sería que estuviera el doctor Ubencio Blanco entre nosotros como árbitro principal. Está también el árbitro internacional Enrique Zaragoza, que fue un brazo derecho del ingeniero Topete y ahora es vicepresidente de FENAMAC. Está Willebaldo Roura, otro árbitro internacional. Está el doctor Jorge Martín del Campo, expresidente de Federación Mexicana de Ajedrez. Creo que entre todos podemos hacer un bonito torneo a la altura de la memoria del ingeniero Topete. Lo dejo a su consideración. Sí, claro. Muchas gracias. Formidable. Gracias. Sí, gracias. Totalmente a la orden, totalmente a la orden. Me encantaría poder acompañarlos. Y bueno, de más está decir que amo a México, amo su pueblo y bueno, les acompaño en sus luchas, sinceramente. Gran abrazo para todos. Sí, Gracias, muchísimas gracias a ustedes por esta invitación. Lo vamos a tomar, lo vamos a platicar con mis hermanos para que la mayoría pueda asistir. Claro. Y pues va a ser un honor para nosotros, de verdad. Muchísimas gracias. Al contrario. Sí, gracias. ¿Algo más que decir? Y si no, ya para despedir el programa, estoy inmensamente agradecida con ustedes, de verdad. Gracias. Los abrazo. Yo quiero agradecer esta distinción que le hicieron a mi padre dándole la medalla y también el que hayan seguido tan de cerca su caso, su vida, que a pesar de que no tenían en un momento, en un principio, grandes datos, hicieron una labor extraordinaria investigando y buscando y fueron descubriendo, ¿no? Como se hace en un doctorado. Llegaron a un producto final fabuloso. Yo les agradezco que estén esta tarde con nosotros, que se hayan dado el tiempo, porque sé que su tiempo es muy valioso. Y agradezco el reconocimiento que le quieren hacer también a mi padre, haciéndole un torneo que yo creo que para él, desde el cielo, debe de estar dando brincos de gusto, porque para él era lo mejor, el mayor reconocimiento que le podían hacer, un torneo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Ya conocen a 6 de los hijos, ya conocen a Carlos, ahora a Clemente, a Tere, a Rosa, a Manuel y a mí. Entonces ya pueden decir que conocen a 6 en persona y bueno, en línea, a 6 hijos del ingeniero Carlos Topete. Y bueno, los otros ya se los puse ahí también para que ya los ubiquen. Es un gusto y un placer. Gracias por todo. De verdad, estoy muy agradecida con ustedes. Gracias. Al contrario. Gracias. Y bueno, querido público, recuerden que el ajedrez es parte fundamental para desarrollar estrategias en la vida, para desarrollar la inteligencia, para buscar estrategias para la solución de problemas y muchas otras cosas. Así es que sigan al Salón de la Fama, sigan al doctor Ubencio Blanco en sus redes, también al presidente del Salón de la Fama, Gustavo Mas. Denle like, búsquenlo en Facebook, ahí está en Facebook, está en YouTube, tiene sus redes sociales, igual el doctor Ubencio Blanco. Sacan muy buenos artículos el doctor Ubencio en la revista Chess. También contacten y con gusto yo les paso las ligas. Voy a empezar a subir ligas del ajedrez de la revista Chess para que estén enterados de lo que pasa en la actualidad, ¿no? Y bueno, pues muchísimas gracias. Que tengan lindo día, linda tarde y linda noche. Bendiciones a todos. Un fuerte abrazo a la distancia y seguimos en contacto. Besos a todos. Bye. Gracias. Gracias. Hasta luego.